El Instituto Electoral del Estado de Querétaro ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a otra edición más de las conferencias de las jornadas de derecho electoral en el marco de la Comisión Jurídica. Enseguida presentaremos a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Este instituto se engalana con la presencia del magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, integrante de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la primera circunscripción plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco. De igual forma, nos complace presentar al consejero electoral y presidente de la Comisión Jurídica, maestro Luis Espíndola Morales. De mismo modo, damos la más cordial bienvenida a las diversas autoridades que nos acompañan de los municipios del Estado, así como a los integrantes del Consejo General. El consejero presidente, maestro Gerardo Romero Altamirano. La consejera electoral, maestra Gemma Nayeli Morales Martínez. El consejero electoral, maestro Luis Octavio Vado Grajales. Así como el consejero electoral, licenciado Carlos Rubén Eguiar Mireles. En este momento cedemos el uso de la voz al maestro Luis Espíndola Morales, quien nos dará un breve mensaje. Muchas gracias, Viviana. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor poder compartir esta mesa con el señor magistrado Gerardo Partida Sánchez, magistrado integrante de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, amigo, y bueno, pues colaboramos en algún momento en la Sala Regional. Yo desde mi puesto de secretario de Estudio y Cuenta, y el señor magistrado como actual integrante de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien desde luego tengo un gran aprecio, un gran respeto y una gran admiración, no solamente por el gran ser humano que es, sino por la humildad, por el carácter que siempre lo caracteriza, por el profesionalismo, por esa gran ética que siempre tiene, y el gran ejemplo que en el Poder Judicial ha sido para nosotros, quienes hemos pasado por esta noble institución, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un gran ejemplo de institución de impartición de justicia, y agradecerle profundamente que se haya tomado el tiempo. Sé perfectamente, porque lo he vivido, que todas las salas regionales y la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todas las instituciones electorales estatales y federales, pues estamos en una ardua labor, un compromiso institucional en esta serie de trabajos en estos procesos electorales, tanto federales como locales. Muchas gracias, señor magistrado, por acompañarnos y honrarnos con su participación. El tema que hoy nos ocupa pues es candidaturas independientes y reelección, del cual nos va a disertar el señor magistrado Eugenio Partida. Agradecer a mis compañeros consejeros, nuestro consejero presidente Gerardo Romero Altamirano, a la consejera Gemma Nayeli Morales Martínez, a mi compañera consejera María Pérez Cepeda, a mis compañeros de la Comisión Jurídica, maestro Octavio Vado Grajales, al licenciado Rubén Eguiar Mireles, y al secretario ejecutivo. Gracias por estar aquí, por acompañarme, por ese respaldo. Siempre que tengo la jornada de Derecho Electoral, agradezco ese respaldo, esa confianza y esa oportunidad de impulsar esta serie de proyectos. Muchas gracias, compañeros consejeros. Estamos aquí con la finalidad de compartir con ustedes, a través de la gran experiencia que tiene el señor magistrado, sobre este tema. Agradecer también la siempre constante presencia y existencia del licenciado Uriel Guillén Orozco, de la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado, también a quienes nos acompañan
acompañan de la Fiscalía General del Estado, gracias, porque siempre nos acompañan, a las autoridades, servidores públicos que nos acompañan y que en otras jornadas de derecho electoral nos han venido acompañando, al licenciado Alejandro Montes, coordinador de asuntos agrarios de la Secretaría del Estado, y bueno, a todos que nos acompañan, de los sectores, aquí hay, señor magistrado, sectores del servicio público, de la academia, estudiantes, hay representantes de partidos políticos, público en general interesado en estos temas, y pues bueno, agradecer este espacio a ustedes que se han tomado su tiempo para compartir con nosotros y acercarse a esta oferta académica que a través de la Comisión Jurídica tiene el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Quisiera por último agradecer, comentarle al señor magistrado que además de casi centenar de asistentes que tenemos en esta conferencia, también nos siguen a través de la página en vivo, a través de la página oficial del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Saludar y agradecer a quienes nos están siguiendo en vivo esta conferencia, comentarles a todas y a todos ustedes que también esta conferencia y las demás conferencias que se han llevado a cabo por parte de las jornadas de derecho electoral de la Comisión Jurídica ya están cargadas en la página de internet oficial del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, así como las presentaciones y diverso material de los ponentes, los cuales pueden ser consultados en cualquier momento con solo ingresar al link de la página correspondiente. Sin mayor preámbulo, magistrado, pasaríamos al siguiente punto con Viridiana, quien nos va a hacer el favor de leer una breve reseña curricular de la vasta experiencia del señor magistrado. Muchas gracias, maestro. Bueno, como adelantaron, voy a leer una breve semblanza curricular. El magistrado Isidro Gerardo Partida Sánchez obtuvo el título de abogado el 19 de marzo de 1987 con la tesis La necesidad de crear un código procesal familiar. En 1983 inició su carrera judicial como auxiliar administrativo adscrito al Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, donde se desempeñó como notificador, secretario de acuerdos y de estudio jurídico. En 1991 ingresó al servicio del Poder Judicial de la Federación como secretario de estudio y cuenta adscrito al Tribunal Colegiado en materia de trabajo. A partir del 1 de abril de 2000 fue designado como secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se desempeñó hasta el 15 de noviembre de 2006. Ingresó como secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán del 1 de julio de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008. Reingresó en el mismo cargo a la Sala Superior el 1 de enero de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2012. Desde el 7 de marzo de 2013, a propuesta del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por designación del Senado de la República, ocupa el cargo de magistrado de la Sala Regional de la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, Jalisco. En el aspecto académico, ha sido catedrático de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Ha impartido cursos y dado conferencias en diversas universidades e instituciones democráticas del país, así como en España y en Estados Unidos. En 2013 formó parte de la Misión Internacional de Observación de las Elecciones Generales de la República de Honduras. En 2014 participó en el proyecto de intercambio de experiencias en materia electoral organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la República Unida en África. Asimismo, en agosto de 2014 participó como representante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 28ª Conferencia del Protocolo de Tikal en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, y finalmente fue designado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para participar como observador electoral en las elecciones ordinarias generales, presidenciales y municipales celebradas en la República Dominicana el 15 de enero de 2016. Gracias, Mónica. Agradecer desde luego la invitación que nos hace el Instituto Electoral del Estado de Querétaro a impartir esta charla con ustedes y desde luego al consejero Luis Espíndola, amigo y compañero de batallas en el Poder Judicial de la Federación,
diputados, consejeras, consejeros. Es un gusto estar con ustedes. Comenzaré por las candidaturas independientes, al ser un tema destacable y de mayor amplitud, pues cualquier ciudadano que primero así decida y después cumpla las previsiones constitucionales y legales atinentes puede contender bajo esta figura. Posteriormente abordaré el tema de la reelección. Como los antecedentes de las candidaturas independientes tenemos que esto, todos ustedes saben, no es un tema nuevo en el bagaje legislativo nacional, ya que aunque en años recientes han estado tanto en momentos políticos como en el siglo XIX, se incorporaron también en la ley Madero de 1911. De esta manera, en el reciente México revolucionario, los partidos políticos no constituían una principal expresión de organización ciudadana, pues había muchos, aunque como todos sabemos, históricamente destacó el antirreeleccionista. Ahora, los ciudadanos se asociaban en torno a una figura destacada, por lo que los candidatos independientes tuvieron un punto importante en este momento, pero sin pasar a ser una figura de gran arraigo como el de los principales contendientes por la silla presidencial, como fue el caso de don Porfirio Díaz Mori y posteriormente a su renuncia de los siguientes caudillos. Hay que precisar que doctrinariamente un candidato en términos generales puede definirse como una persona que pretende un cargo, honor o dignidad, persona a quien mediante representación anterior o propuesta autorizada por electores se le reconoce el derecho a intervenir en una elección popular por sí misma o por apoderados. Por lo mismo, ante una incipiente democracia, era la figura del ciudadano destacado, lamentablemente algunas veces casi no, quien desempeñaba un papel preponderante para ser elegido en las urnas. Gonzalo Santiago Campos afirma que desde la denominada Ley Madero hasta 1920, los partidos podían constituirse con 100 ciudadanos, una junta directiva y un programa de gobierno a lo cual también los llamados aspirantes independientes podrían concurrir en las elecciones. Estos aspirantes después serían conocidos como ahora los candidatos independientes. En ese momento reciben un tratamiento legal que los coloca en igualdad de condiciones prácticamente con los candidatos del partido, aunque no fueran utilizados con frecuencia, debido a las facilidades establecidas para la creación de nuevos entes partidarios. Pero como sabemos, poco a poco el ámbito político se fue conglomerando alrededor de una agrupación representativa de los ideales de la revolución, consolidándose en 1929 con la creación del Partido Nacional Revolucionario, que tuvo como, entre otras finalidades, la de unificar diversas corrientes revolucionarias en un solo partido. Esto también provocó la dispersión o el desinterés de la participación política individual. De tal forma que en 1946 se creó la nueva ley electoral estableciendo los derechos como derechos exclusivos de las candidaturas independientes o sin partido, como también se les denominaba. Tuvo como razones de fondo, según señala Becerra, reforzar el control que el partido hegemónico ejercía sobre el sistema político y electoral, y después el fortalecimiento del sistema de partidos, aunque algunos afirman del peligro de liderazgos caciquiles o caudillistas en detrimento del partido oficial. Hasta aquí podríamos hablar de 3 periodos de candidaturas independientes. La primera, relativa al control casi absoluto de los ciudadanos para contender en los cargos populares sin apoyos partidistas, precisamente ante la casi nula estructuración de los mismos, finales del siglo XIX. En una segunda etapa consistente en el reconocimiento legal de dicha figura con la legislación de 1911, y la tercera, su prohibición, derivada de la omisión tanto de la Constitución Federal como de la norma reglamentaria de dicha figura de participación ciudadana, dando inicio al monopolio de los partidos políticos. Como es de todos conocido, es hasta 2014 cuando, ante la creciente presión de los ciudadanos, así como de los políticos y líderes sociales comprometidos con la consolidación de la democracia en nuestro país, es que se dan las reformas estructurales para incluir a los candidatos independientes como una oportunidad real y constitucional de formar parte de los órganos deliberados de la voluntad popular.
libremente elegidos en las urnas. Ya en 2012 se había dado un paso importante, pero insuficiente, dada la amplia libertad configurativa que los estados para establecer los parámetros participativos, sino es que, por lo menos, legislaran al respecto. Antes de pasar a este tema, resulta pertinente señalar 3 acontecimientos que fueron enfilando esta oportunidad hasta que ahora ya se ha completado. El primero de ellos es referente a la elección de la primera ciudadana no registrada a un cargo de elección popular. Resulta que en 1998, en el Ayuntamiento de Santander, Jiménez, Tamaulipas, fue electa una persona que no fue postulada por un partido, pero obtuvo la mayoría de votos al ser anotada en la parte de la boleta electoral reservada para candidatos no registrados. De esta forma obtuvo 1.890 votos como candidato no registrado en contra de 1.743 que obtuvo el Partido Revolucionario Institucional. Es de señalar que quedó acreditado que esos votos para el candidato no registrado se especificaron claramente para quién eran, pues se anotó el nombre de quien encabezaba la planilla. De esta manera, aún sin llamar a la candidatura independiente, una persona asumió un cargo electivo sin ser postulado por un partido político. Y es la primera que ocurrió en tal circunstancia. Tales circunstancias que rodearon el caso no provocaron una mayor indignación. La elección no fue impugnada y por lo tanto no fue conocida por Sala Superior del Tribunal Electoral, ya vigente en esos años y con apenas 2 años de existencia desde que fue creado en 1996. Estamos en 1998 esta elección. Y ante la falta de impugnación, la persona ejerció el cargo. Refiero lo anterior porque posteriormente, ya en 2004, se da la situación de la elección de las vigas de Ramírez en el estado de Veracruz. El candidato sin registro distribuyó pegotes o calcamonías que se adhirieron a las boletas en el apartado correspondiente a candidatos no registrados y obtuvo la mayoría de los sufragios, es decir, ganó, pero se declaró nula la elección por considerar que estos votos eran inválidos. Fue, si acaso, el primer asunto de relevancia por lo que el Tribunal Electoral Social de la Federación, en este tipo de asuntos, determinó como inoperantes los agravios del candidato no registrado, toda vez que, aún en el supuesto de que le asistiera la razón en el sentido de que los votos emitidos en su favor fueron indebidamente anulados por la autoridad electoral administrativa competente, lo cierto era que de conformidad con la interpretación gramatical, sistemática y funcional de las disposiciones constitucionales y legales aplicables en el Estado de Veracruz, tales votos no podían ser considerados jurídicamente válidos, ni mucho menos eficaces, a fin de que se le expidieran las constancias de mayoría respectiva, pues dijo la primera integración de la Sala Superior, que era un requisito que se hubieran sido registrados previamente como candidatos y todo lo que ello implicaba. En ese entonces, pues esta sentencia pareciera como un paso atrás en relación con las candidaturas independientes, sobre todo teniendo el antecedente de que en Tamaulipas sí había entrado un candidato independiente en el estado y había sido electo por la voluntad popular. Este fue el criterio que se mantuvo durante un tiempo y ya había control judicial por parte del órgano especializado en la materia. Uno podría pensar que se declinaría la participación ciudadana de forma independiente, pero afortunadamente no fue así. Y aquí refiero al segundo acontecimiento. El ex canciller Jorge Castañeda y el empresario Víctor González Torres, doctor Simi, conocido popularmente como tal, pretendieron ser reconocidos legalmente como candidatos sin partido. Si bien el segundo optó por mecanismos parecidos al del candidato del municipio veracruzano, además de acudir a las instancias federales, fue el mencionado en primer orden que obtuvo la mayor relevancia en términos jurídicos, o sea, Jorge Castañeda. En el año de 2004, Jorge Castañeda Gutman solicitó su registro como candidato independiente a la presidencia de la República. Y ante la negativa, y después de haber agotado los medios internos, en este caso debemos aclarar que ya para ese entonces
existía el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pero todavía no se abría en la dimensión como se abrió posteriormente. Apenas empezaba a explorarse ya el juicio para la protección de los derechos político-electorales, y él optó por la vía del amparo. Se fue a amparo en directo, y ese a su vez fue revisado y confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es por eso que, en contra de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presenta una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasando previamente por la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, y esta resolvió que el Estado mexicano había violado el derecho a la protección judicial de Jorge Castañeda. O sea, el tema había sido que no se le había dado un juicio para poderse defender. Obviamente el juzgado de distrito desechó su impugnación porque los tribunales de circuito y los tribunales federales de amparo están impedidos para conocer de temas de carácter electoral desde siempre. Esto es parte de nuestra vida jurídica. Entonces, la Corte Interamericana decidió que se le había violado ese derecho político a ser votado y su derecho de igualdad ante la ley. Eso fue lo que se resolvió. Sin embargo, fue un sonado campanazo para que al interior de nuestra nación se empezara ya a discutir abiertamente y sin franquicias el tema de los candidatos independientes. Insisto, en ese momento existía un juicio que podría haber agotado, el juicio para la protección de los derechos ciudadanos, pero no se hizo nada. La Corte no determinó la violación del Estado mexicano al impedir el registro de candidaturas independientes, sino el no contar con un recurso efectivo para impugnar normas constitucionales de carácter electoral, lo que daría a entender la validación de la configuración a este tipo de participación ciudadana. Sin embargo, como tercer acontecimiento lo es la reforma constitucional y local del año 2006 en el estado de Yucatán, en el cual se reconocía la figura de las candidaturas independientes. Dicha reforma fue impugnada en la acción de inconstitucionalidad 26-2006 a considerarla contraria al entonces COFIPE y a la regulación institucional sobre postulación de candidaturas a través de los partidos políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta resolución reconoce las candidaturas a través reconoce la candidatura independiente y la facultad del legislador local para incluirla en la norma electoral, derivando de que en ese momento la Constitución no establecía como derecho exclusivo de los partidos políticos la inscripción de candidaturas, excepto en elecciones por el principio de representación proporcional. Con esto último, lejos de quedar estático el interés de la ciudadanía por la participación política, se acrecentó, pues se reconocía la candidatura independiente a nivel local. Se propugnaba su inclusión en dichos ámbitos, aunque a nivel federal también sucedía como en el expediente sub-JDC 640-2012, en el cual la Sala Superior advirtió que la materia de controversia se encontró directamente relacionada con la negativa del registro de candidatos independientes al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, contenida en el acuerdo CG21 del 2012, emitido por el entonces Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del cual, en concepto de los enjuiciantes, se vulneraron sus derechos político-electorales en la vertiente de ser votados, siendo confirmado el acto impugnado, pues el sistema interamericano no obligaba a la participación democrática con la inclusión de dicha figura. De ahí que la interpretación más favorable a las personas no alcanzara para implementar las candidaturas independientes. Todavía en el Tribunal Electoral del Poder Judicial no se animaba a arrojar abiertamente a votar y avalar las candidaturas independientes, fundamentalmente porque no estaba reglamentado, y al no estar reglamentado podría crearse pues, problemáticas por la forma como se iban a financiar, quién los iba a financiar. No podía tenerse la certeza de dónde venían los recursos, y en ese sentido la Sala Superior
República y dejó las cosas en manos de México. Si bien la falta de regulación a nivel federal era un obstáculo para dicha prevención, en agosto de 2012 se reforma la Constitución de la República en su artículo 35 para contemplarla, aunque sin reglamentación atinente, por lo que en varios estados como Zacatecas y Quintana Roo, por ejemplo, se regularon dicha figura jurídica con requisitos divergentes y hasta en cierto modo inconstitucionales, como el de apuntar copia certificada. Yo sé que aquí esto no también impugnado en el estado de Querétaro, ante notario de la credencial de elector con el primero de los estados republicanos, lo cual vino a solventarse una vez acontecida la reforma del año 2014, a la que habría de referirme a continuación. Reformas constitucionales y legales del año 2014 a nivel federal. En la emisión del decreto constitucional de 2012, que regulaba a las candidaturas independientes, se preveía en su artículo transitorio la creación de una norma secundaria que reglamentara este tipo de participación en un plazo máximo de 1 año, tantos federales como locales. Pero fue hasta el año 2014, con la expedición de las leyes generales que sustituyeron o fragmentaron al entonces COFIPE, que se constituyó una regulación adecuada. Así, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecieron los requisitos, condiciones de participación ciudadana bajo la figura de candidatura independiente, o como se refería el ex magistrado de la Sala Superior Manuel González Oropesa. Creo que puede ser más adecuada la designación candidaturas ciudadanas. De esta manera, la ley permite a los ciudadanos contender como candidatos independientes para ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, diputados y senadores del Congreso de la Unión, aunque solo por el principio de mayoría relativa. En el caso de la elección de diputados, se deberá registrar una fórmula de propietario suplente, y para senadores una lista con 2 fórmulas colocadas en orden de prelación. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral dice que emitió las reglas de operación respectivas para la organización y desarrollo de las elecciones de este tipo de candidaturas, siendo identificadas en 4 etapas. La primera etapa relativa a la emisión de la convocatoria por el título electoral. La segunda etapa, la manifestación de contender como candidato independiente mediante la exhibición del formato respectivo, acompañado por la documentación que acreditara la creación de una asociación civil, así como datos de una cuenta bancaria. A partir de este momento es que los ciudadanos adquieren una calidad de aspirantes. Debo referir que en el proceso electoral federal nos encontramos con asuntos en los cuales aspirantes a candidaturas no podían cumplir con el requisito bancario, pues el tiempo otorgado en ese entonces dificultaba la tramitación. En este sentido, la Sala Regional Guadalajara, en la que yo estoy adscrito, ordenó al Instituto que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la sentencia expidiera un nuevo instrumento de requerimiento vinculando a la entidad privada, porque aquí no estamos hablando con los bancos de autoridades para poderlas obligar, pero los vinculamos para que otorgaran el requisito de la cuenta bancaria. Los candidatos independientes se encuentran con diversos obstáculos, entre ellos los propios bancos, por la falta de otorgamiento de este requisito. La semana pasada en Sala Regional Guadalajara resolvimos un caso vinculado con este tema también, pero que tenía que ver con un indígena mayo que quería participar o quiere participar en su campaña, en la campaña de elección de su municipio, pero que no logró el registro porque la institución bancaria no le había otorgado la cuenta que necesitaba, no le habían abierto la cuenta que necesitaba, no obstante haber reunido los demás requisitos. Y pues consideramos aplicando también los protocolos para la resolución de asuntos de naturaleza donde intervienen indígenas, que el Instituto del Estado de Sonora debió darle acompañamiento o le diera acompañamiento para obtener esa cuenta bancaria y le volviera incluso a abrir el periodo de recopilación de firmas. En ese municipio requería él de 400 firmas de apoyo para poder ser registrado.
Entonces, establecimos, ya para estas alturas ya había terminado el proceso de colección de firmas, pero por tratarse de un indígena, consideramos que había que ampliar la definición de la tutela y decirle que acompañara para la obtención del documento bancario y aparte le concediera el término que se les concedió a los otros candidatos para que pudieran recabar sus firmas. Bueno, la tercera etapa ahora es la obtención del apoyo ciudadano mediante la revisión de actos tendentes a recabar el porcentaje requerido para obtener el registro y por medios diversos a la radio y televisión siempre que no constituyan actos anticipados de campaña. Es decir, es la etapa en la cual los aspirantes deben conseguir firmas de apoyo a su candidatura a través de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general. Es como un contrasentido, ¿verdad? Porque al final de cuentas pues son actos de campaña, creo que no constituyen actos de campaña, pero si tú vas a tener marchas y actividades dirigidas a obtener una firma para poder ser postulado como candidato, pues hay cierta presunción de un acto anticipado de campaña. En fin, no tampoco yo considero que sea una cuestión, la política pues es una cuestión de conocimiento, de darse a conocer a la ciudadanía y a veces el exceso de candados que tenemos en nuestras legislaciones pues obstaculiza esto. Para la candidatura independiente del presidente de la República se requiere el apoyo de 1% de la lista nominal de electores distribuidos en por lo menos 17 entidades federativas. Nosotros se acaba ya de concluir el proceso de recopilación de firmas y vimos cómo pues, hubo diferentes facilidades o no, ahora con los medios electrónicos que dio el Instituto mediante sus acuerdos, etcétera, pero encontramos pues algunas anomalías, o se encuentran algunas anomalías, por lo menos así lo refieren las diversas noticias y los diversos expertos en la forma como se obtuvieron las firmas. Desde los cuatro candidatos, el Bronco, Mariette Zavala, Marichuy, el Ríos Víter, etc., todos muestran unas curvas de recepción de firmas, algunos muy difíciles de entender, porque por la forma como las van recibiendo y los tiempos en que las recibieron, se entiende difícil. Pero bueno, esa es una labor que todavía está en manos del Instituto Electoral definir. Por último, la cuarta etapa, que es la conclusión del periodo anterior, es la de presentar una solicitud de ser candidato independiente con requisitos como si se fuera a contender como candidato, aún no ha sido aprobada su participación como tal, propiamente dicho, sino ostenta una calidad de aspirante, a través de los formatos autorizados por el INE, quien deberá resolver sobre la procedencia de sus registros sin que la ley limite el número de candidatos independientes, aunque restringe su participación simultánea en procesos locales y federales. Contra la reforma del año 2014, más concretamente sus normas sustantivas, se promovió la acción de inconstitucionalidad 22 del 2014 y acumuladas, en las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en lo que se refiere al tema lo siguiente: la prohibición para sustituir a los propietarios de las fórmulas de diputados o senadores postulados como candidatos independientes. Aquí no hay esa posibilidad de sustituciones. También la prohibición para las candidaturas independientes de recibir aportaciones o donativos de empresas mercantiles. Obviamente tienen que estar sujetos al mismo régimen al que se encuentran sujetos los partidos políticos. El presunto riesgo de incurrir en infracciones y delitos previstos en el Código Federal de la Federación. Se reconoció la validez, ya que los conceptos de invalidez parten de una mera conjetura. En ese sentido, pues siempre las autoridades deben presentar la buena fe y no que se vaya a cometer infracciones o delitos. Y por último, en relación con la presunta falta de equidad en materia de sanciones por infracciones en materia de propaganda electoral, se reconoció la validez
de las sanciones, ya que las circunstancias de que tanto candidaturas independientes como partidos políticos estén sujetos al mismo régimen legal disciplinario en materia de propaganda electoral, pero manteniendo prerrogativas diferenciadas, asignación de tiempos en radio y televisión, no implica necesariamente un trato igualitario en condiciones desiguales, ya que para poder llegar a esta conclusión tendría que haberse demostrado que existen normas que en concreto no pueden ser aplicadas indiscriminadamente a partidos y a candidatos independientes. Por último, la Suprema Corte señaló que el trato desigual a las candidaturas independientes es infundado, pues el argumento general en el sentido de que el régimen legal es violatorio de convenios internacionales, ya que no se observa que la sola diferencia de trato frente a los partidos políticos significa una renuncia a las obligaciones en materia de protección de derechos humanos que adquirió el Estado mexicano al suscribir los referidos instrumentos. Ahora analicemos qué pasó en el proceso electoral inmediato anterior. En los primeros procesos electorales que se implementó la figura de candidaturas independientes, podemos dividirla en dos apartados. Uno en cuanto a la participación ciudadana y otra en la interpretación de la ley derivada de las impugnaciones. En participación ciudadana, los datos derivados de la estadística judicial reseñados por la ex magistrada de la Sala Superior María del Carmen Analís Figueroa señalan que del 1 de octubre de 2014 al 7 de junio de 2015, dicha sala recibió en el ámbito federal 107 impugnaciones, mientras que de candidatos del ámbito local fueron 152, haciendo un total de 259 impugnaciones resueltas respecto a candidaturas independientes. Las etapas más controvertidas de este proceso fueron precisamente la del registro de candidatos en 85 medios presentados, lo cual pone en relieve que la mayor índice de justiciabilidad se centra en la posibilidad original de participar en los procesos electorales. En la primera etapa del proceso electoral 2014-2015 relacionada con la manifestación de intención para contender con una candidatura independiente, 400 ciudadanos se registraron como aspirantes en las 17 entidades federativas y en la elección federal. Se registraron como aspirantes a una candidatura independiente para una diputación federal un total de 52 fórmulas, cifra que representa el 2.3% del total de candidatos que fueron registrados. La representación de las mujeres como candidatas independientes estuvo por debajo de lo esperado. 45 de estas fórmulas fueron ocupadas por hombres, o sea, el 87%, y solo 7 por mujeres, un 13%. Distribuidos en 21 entidades federativas. De los 52 aspirantes, solo 22 ciudadanos lograron el registro. En Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. El único candidato independiente que obtuvo el triunfo de estos 22 registrados fue el del Distrito 5 de Culiacán, Sinaloa, Manuel Cloutier, quien logró ganar en su distrito con el 42.45% de la votación. Es el primer candidato independiente que integra la Cámara de Diputados de la Federación. El promedio de votación obtenida por los 22 candidatos independientes a diputados federal fue de un 9.27%. Como ustedes lo pueden notar, es muy baja. Para las 9 gubernaturas en juego en 2015, únicamente obtuvieron registro un total de 5 candidatos independientes para cada una de las siguientes entidades: Michoacán, Nuevo León, Baja California Sur, Campeche y San Luis Potosí. Para diputados locales solo fueron 29 de 233 que se registraron como aspirantes, lo que significa que solo el 12.4% logró el registro para ser candidato, siendo Nuevo León el que más lograra con 11, en Baja California Sur y en el entonces federal solo 3. En el caso de las presidencias municipales fueron 182 aspirantes y 79 quienes obtuvieron el registro como candidato independiente, o sea, un 43.4%. Michoacán consiguió 11 y Nuevo León 10. La participación de las candidaturas independientes en el proceso electoral 2014-2015 tuvo como resultado el triunfo en una gobernatura, la de Jaime Rodríguez Calderón, una diputación federal, la de Manuel Cloutier, y una diputación local,
Pedro Kumamoto en Jalisco, y 3 presidencias municipales, que son la de José Alberto Méndez en Comonfort, Guanajuato, César Adrián Valdés en García Nuevo León y Alfonso Martínez Alcázar como presidente municipal de Morelia, Michoacán, quien obtuvo el 27.44% de votación. En el estado de Querétaro solo se registró formalmente una manifestación de intención para el cargo de diputado federal correspondiente al distrito 5, pero no logró acreditar los requisitos. En diferentes casos derivados del proceso electoral y de la impugnación presentada en él, la Sala Superior estableció varios criterios a seguir, pero antes me gustaría destacar el que tuvimos en la Sala Regional Guadalajara del denominado caso Manuel Cloutier, precisamente porque fue promovido por él y otra ciudadana, compañera de fórmula, que impugnaba la manera de constituir las fórmulas de candidatos. Manuel Cloutier pretendió se registrara una fórmula de candidato de sexo diferente, y hasta ese momento la legislación había, para evitar la situación de las guamitas, había señalado que las fórmulas de candidatos a diputados o cualquier candidato, los candidatos a una curul, debían ser siempre del mismo sexo. Y eso incluso lo manifiesta la propia ley y la propia Constitución. Sin embargo, en la Sala Superior, en la Sala de Guadalajara, estimamos que dadas las diferencias entre las candidaturas presentadas por los partidos políticos y las de candidaturas independientes, se podía hacer un caso de excepción a esta regla para privilegiar el acceso pues, de mujeres también al poder, y ordenamos que se registrara a una fórmula con candidatos de mujeres. Como ustedes saben, hace unas semanas la Sala Superior resolvió también un asunto. Nosotros tuvimos un asunto en el que se nos impugnaba una resolución del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, en el que se decía que las candidaturas de hombres podían contener, en una acción afirmativa, podían contener candidatas en la fórmula, los candidatos suplentes podían ir acompañados de mujeres. Muy de vanguardia el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, y se impugnó, y los 3 magistrados de la Sala Regional Guadalajara consideramos que ya tratándose de un tema de paridad y por estar reglamentado en la ley y en la Constitución, de que las ordenado en la ley y en la Constitución, que las fórmulas debían de ser del mismo sexo, consideramos que no procedía y consideramos que había que revocar el acuerdo para el efecto de que si queríamos paridad, pues la paridad es igualdad, tanto para hombres como para mujeres, y que ya el caso de la acción afirmativa pues ya no era posible. Sin embargo, afortunadamente o desafortunadamente, cada quien lo haga como quiera, la Sala Superior fue a este recurso, la Sala Superior, y la Sala Superior estimó que sí cabe la acción afirmativa en este supuesto, y sí existe la posibilidad de los tribunales, de los institutos electorales o de los tribunales, de que se hagan registros de fórmulas de varones con mujeres. No así de mujeres. Las de mujeres tienen que seguir siendo de mujeres, pero en un avance más de acción afirmativa, las de los hombres sí pueden ir acompañados de fórmulas de mujeres. Desde luego esto fue reglamentado a nivel local. Este era un metro más, pero les hago el señalamiento. Y nosotros en candidaturas independientes habíamos considerado que sí podían integrar fórmulas, los candidatos independientes sí pueden acompañarse de una persona del sexo. Hay diferentes resoluciones, pero yo creo que a ustedes les puede interesar el caso de la Sala Regional Monterrey en el expediente JS 535 de 2015, en que se tomó la determinación de inaplicar los artículos de la ley electoral del Estado de Nuevo León, que prohíben la postulación de los candidatos independientes como regidores por el principio de representación proporcional, y modificar la asignación de regidurías por ese principio. Esto pues
la sala regional no admitió incompatibilidad entre la figura de las candidaturas independientes y el mecanismo de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Y señaló que negar a los candidatos independientes este derecho viola el derecho a ser votado al excluir indebidamente a los candidatos independientes de la posibilidad de acceder a todos los cargos de elección popular en condiciones de igualdad con los partidos políticos. No obstante, si tuvieron una votación necesaria para que se les asignara un grupo, se les asignara. Y en ese sentido, la sala regional Monterrey fue que resolvió este asunto. Por último, en el asunto sub-JDC 1236 de 2015, la sala superior confirmó que el legislador local de Nuevo León, en su marco de libertad contributiva y conforme con el principio de reserva de ley, tenía derecho a no incluir a los candidatos independientes en la asignación de diputaciones de representación proporcional. De los anteriores criterios podemos referir en síntesis que el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación ha buscado garantizar el derecho de audiencia a los aspirantes y a quienes pretenden registrarse como candidatos independientes para que la autoridad administrativa electoral simplifique y coadyuve en su registro o llenado de formatos. Esto porque en ocasiones son tantos los requisitos a cumplir que la candidatura puede convertirse en inviable y un propósito del mismo es que se incentive la participación del ciudadano ajeno a los partidos políticos, que igual puede ser un empresario o un egresado universitario, pero que la mayoría de las veces carecen de conocimientos en el entramado burocrático electoral. De ahí que si algún requisito no es cumplido a su cabalidad, tengan la posibilidad de corregirlo oportunamente con las aclaraciones y especificaciones que les sean hechas por la autoridad correspondiente. Yo siempre he creído en este tema de donde se debe, ¿no?, que los OPLES, los institutos electorales de los estados, deben de sujetarse a lo que manda la legislación y los propios reglamentos, y en todo caso dejar a los tribunales que ellos sean los que digan si en este caso procedo o en este caso no procedo, porque es la aplicación rigurosa de la legislación les corresponde a ellos y a nosotros en todo caso una interpretación que pueda ajustarse un poco más a lo que establece el artículo segundo constitucional de potencializar esos derechos, etc. Pero yo siempre creo que no debe de surgir esa potencialización de derechos en aplicación desde las bases de los propios institutos, sino que debe de manifestarse un rigor en la revisión y consulta de los datos particulares. En reformas constitucionales, ahora me referiré a su estado en particular. Generalmente, cuando existen algunas reformas a nivel federal, las entidades federativas las imitaban. Desde hace algunos años, con las alternancias de las fuerzas políticas en los gobiernos estatales, ya no acontece de forma inmediata. En el estado de Querétaro, a diferencia de otras legislaturas, se previó la figura de candidato independiente desde antes de su reglamentación a nivel federal. Sin embargo, no obstante eso, como ya lo señalan la estadística, fue muy poca la participación ciudadana. No obstante, ustedes ser pioneros en la instalación de la figura de candidaturas independientes. Desde el año 2013 se incluyó la candidatura independiente en su normativa. Así en la Constitución del Estado se estableció en su artículo 7º, último párrafo, que los ciudadanos tienen derecho a solicitar su registro cuando cumplan los requisitos legales para ello. En su numeral transitorio 6º, fracción 4ª, del 26 de junio de 2014, se estableció que la sustitución de candidatos no procedería en ningún caso a favor de otro candidato previamente registrado como independiente, lo cual es acorde con los últimos criterios sobre el tema, lo cual abordaré más adelante. En la ley electoral del Estado, en el decreto del 27 de julio de 2013, se incorporó en el cuerpo legislativo electoral la figura aludida, la cual fue objeto de adiciones en el año siguiente, y todavía en 2017 se actualizó al emitirse una nueva ley electoral. A fin de no alargar mi intervención, me ocuparé de lo que prevé la última legislación.
en la que se reguló el actuar de los candidatos cuando ya hubieran obtenido su registro. Esto es, han sobrepasado las etapas en las cuales eran aspirantes a independientes, destacando la posibilidad de ser reelegidos, lo que mencionaré más adelante en esta conferencia. También se indicó que para los candidatos independientes se aplicarán en forma supletoria las disposiciones de las leyes generales, determinaciones del Instituto Nacional y las establecidas en esta ley para los candidatos de partidos políticos, lo que involucra un sistema de complementación legislativa en las regulaciones que llegara a emitir el Instituto Local, los cuales, por cierto, debió acontecer a más tardar en el mes de septiembre del año próximo pasado. La manifestación de intención debe presentarse de manera individual en el caso de la elección de gobernador, por fórmula en el caso de diputados y por planilla para ayuntamientos, así como por lista en el caso de regidores por el principio de representación proporcional. En la legislación local se contempla la fijación de un tope de gastos para la etapa de obtención del respaldo ciudadano, equivalente al 10% del establecido para las campañas de la elección de que se trata. En cuanto al financiamiento, los candidatos independientes para cada tipo de elección recibirán para gastos de campaña financiamiento público equivalente al que reciba un partido político de reciente registro y será prorrateado entre el número de candidatos independientes en el mismo tipo de elección. Los candidatos independientes realizarán la devolución a la Secretaría de Planeación y Finanzas por concepto de remanentes no ejercidos del financiamiento. Destaco cómo se prevé expresamente que los candidatos independientes no les es aplicable el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, que corresponde a los partidos políticos, lo que deriva tal vez en uno de los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Justicia de la Federación, pues no puede impedírseles complementar con este tipo de financiamiento sus actividades para la elección del voto, como si se tratara de un partido político, dada también la diferencia de financiamientos que tienen unos. Como lo señalé antes, esta norma realiza una regulación de lo que en la legible se deja a la convocatoria del Instituto Nacional Electoral, con lo que los ciudadanos cuentan con mayor conocimiento de los plazos en que se han de desarrollar las diversas etapas de obtención de apoyo ciudadano. Debo referir que el porcentaje del listado nominal de electores es mayor comparativamente con los homólogos federales, 2% para el cargo de gobernador, pero idéntico para el resto de los cargos, 2% para la respectiva demarcación. Mas no por ello podemos hablar de inmediato en una inconstitucionalidad, pues esto se encuentra dentro del marco de libertad configurativa del legislador ordinario queretano, sin que pareciera un requisito desproporcional, salvo que en el caso concreto se expongan las situaciones que demuestren lo contrario, y eso lo tendrán que hacer los candidatos independientes si consideran que la carga del 2% es demasiada para ellos. Está dentro de los estándares. No quiero pasar la oportunidad de referir que previo al estudio de este requisito que realizara la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior había tomado como punto de referencia el 1% contenido en el Código de Buenas Prácticas en materia electoral de la Comisión de Venecia, pero al emitir diversos criterios el máximo tribunal del país sobre este punto, al resultar obligatorios además, es que se abandonó esto de reducirlo al 1% y ahora se debe estar al 2% o incluso al 3% o al que establezcan las normas de cada entidad. Entonces ese 2% es un porcentaje muy razonable. En cuanto a la impugnación de tales normas, se promovió la acción de inconstitucional 41 de 2014 y sus acumuladas, la cual fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tema de candidaturas independientes. Voy a hacer un breve análisis de la participación ciudadana en el Estado de Querétaro. En el proceso electoral 2014-2015 se presentaron un total de 27 solicitudes para ser candidatos independientes. 3 de gobernador, 16 de diputados y 8 de presidentes municipales. En este momento la lista nominal era de 1.410.000 ciudadanos.
aproximadamente, por lo que los aspirantes a candidatos independientes requerían el respaldo de al menos 34,000 individuos para cumplir los requisitos de ley para el caso de gobernador. En la legislación de dicho año se revelaba que el respaldo debía ser del 2.5 del listado nominal según el tipo de elección, con corte a 31 de diciembre de 2014. Como una pequeña pausa, actualmente se prevé el 2%, como dijimos, con antelación, y la fecha de corte es del mes de julio del año anterior al de la elección, en este caso, julio del 2017. Prosiguiendo, al final de la etapa de aspirantes, no fueron registrados los candidatos a gobernador ni a diputados locales y uno a municipio. En el caso de los aspirantes a gobernador, afirmaron que los formatos pedían datos personales, empero ninguno de ellos alcanzó el 100% de los registros de hecho. 2 de ellos no entregaron respaldo ciudadano y uno de ellos alcanzó 25 registros. De esta forma, solo 7 lograron el registro como candidatos independientes a municipios por 5 ayuntamientos. El ayuntamiento de Ezequiel Montes, Juan Carlos García Arellano; de Cadereyta Montes, Hugo Amado Núñez Flores; de Tolima, Andrés Sánchez; de Corregidora, Federico Montero; y de Marqués José Carlos Laborde Vega. No hubo una mujer que se postulara para el cargo del municipio. Para diputados no existía un registro alguno. Aquí notamos cómo la ciudadanía prefirió en el ámbito municipal que el distrital, tal vez por amplitud de la población electora o bien por encontrarse más identificado con los asuntos edilicios que legislativos. Ahora, el porcentaje de participación en esta elección, en la cual estuvieron en juego un total de 18 alcaldías, fue de un 27.77%. Si consideramos esta elección como una de las primeras, me atrevería a señalar que fue provechosa, pues no olvidamos que en el camino quedaron bastantes ciudadanos que incumplieron las diversas etapas contempladas para lograr ser registrados como candidatos independientes. Tan solo referiré que en comparación con la elección federal de 300 distritos electorales, solo existió una participación real en 20, lo que nos da un 6.5% del total. En tanto, como referí, de 18 municipios, en 5 hubo candidatos independientes y en 2 de ellos existieron más de un candidato independiente. No refiero a nivel distrital o de gobernador, donde no pudo lograrse registrarse un candidato, sin que ello signifique una total apatía, sino que creo suponer quedaron en el camino varios aspirantes. Lo que sí vale la pena citar es que no existieron candidatas independientes, lo que de suyo nos mostraría que no existió el suficiente apoyo para lograr alcanzar las firmas que desean solicitadas para respaldar su candidatura, o bien no hubo una motivación necesaria suficiente para manifestar su intención de ello. Pero los tiempos son cambiantes y muy probablemente no suceda lo mismo en este proceso electoral, lo cual veremos cuando lo narremos. Finalmente, los resultados electorales fueron: en Ezequiel Montes, la votación individual que obtuvieron fue de 553 y 2.850 Roberto Pérez Montes, lo que representó un 2.94 y un 14.89. El porcentaje de los ganadores de la elección fue de un 29.65, de un 32.99, de un 17.73 en Tolimán, en Cadereyta de Montes de un 32, en Corregidora de un 27 y en el Marqués de un 45, lo que muestra que ninguno de los candidatos independientes llegó a ganar y solo uno de ellos obtuvo una votación que fue competitiva en relación con el candidato a gobernador, que fue el de Cadereyta de Montes, en el que participó Hugo Amado Núñez Flores. Sobra decir que uno de los candidatos que tuvo Tolimán tuvo una diferencia del 6% con respecto al candidato ganador de la elección. La Sala Regional Monterrey, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, tiene jurisdicción y competencia para conocer las controversias derivadas de las decisiones municipales y diputados locales en el estado de Querétaro, y la Sala Superior de este tribunal lo será para la elección de gobernador. A continuación me permitiré relatar unos asuntos que tienen que ver con estas salas para que ustedes más o menos puedan medir sus impugnaciones en el momento en que estén pertinentes. En el juicio ciudadano 838 de 2015,
En relación con una inclinación previa sobre los formatos de manifestación de apoyo ciudadano, la Sala Superior ordenó al Consejo que excluyera el requisito de los formatos. Y en acatamiento, el Consejo General del Instituto lo hizo el 9 de abril de 2015, plazo que le dio a los dos participantes, al gobernador y uno del diputado del Distrito 1, que le interpusieron juicios ciudadanos, quedando así la fecha de conclusión de la fase de apoyo ciudadano de Rolando Augusto Ruiz Hernández y del 17 de abril de Alberto Marroquín Espinosa. En el sub-JS 369-2015, Rolando Augusto Ruiz Hernández, aspirante a candidato independiente a gobernador de este estado, había controvertido la convocatoria y los lineamientos emitidos para la elección local. El Tribunal Electoral de Querétaro lo había conocido primero y determinó desecharlo por extemporáneo. La Sala Superior determinó que le asistía la razón y no debió desecharse el recurso, pues conforme lo señala el artículo 209 de la Ley Estatal Electoral de Querétaro, dichos actos primigenios debieron publicarse en al menos 2 medios de comunicación impresos de mayor circulación en la entidad y únicamente se publicitó la misma en el periódico oficial La Sombra de Arteaga hasta el 12 de diciembre siguiente, sin que se demuestre que haya algún otro medio de comunicación donde se hubiese publicado. La Sala Monterrey, en el juicio ciudadano 429, en torno a la etapa de campaña electoral, en relación con la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, dispuso que para los partidos políticos, la Sala Regional resolvió que no resultaba exigible para las candidaturas independientes, pues solo por medio de recursos para realizar actos de campaña tenían la posibilidad de difundir su plataforma. Y con este asunto que es de Querétaro abrió brecha en este sentido. Por último, la Sala Monterrey, en el juicio ciudadano 45 de 2015, eligió a Arnulfo Moya Vargas, manifestó ante la Junta Distrital su intención de ser candidato independiente a diputado por el 4º Distrito Electoral en Querétaro, el cual fue desestimado al incumplir una serie de requisitos. No obstante el requerimiento realizado, la Sala Regional sobreseyó aquellos actos en los cuales se impugnaban los requisitos de la convocatoria al haberlos constituido y confirmó lo relativo al registro de la negativa. Aquí podemos ver que la Sala está estableciendo la oportunidad para impugnar la cuestión de registros y tiene que ser también cuando se emite la convocatoria, porque si no se corre el riesgo de consentir. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de reconsideración, el cual se registró con la clave REC 72 de 2015, en el cual se modificó lo resuelto por la Sala Regional, ya que, según la Sala Superior, el acto de aplicación fue el oficio que comunicó la negativa y no la convocatoria. Sin embargo, lo anterior resultó insuficiente para que se alcanzaran las pretensiones del acto. De lo expuesto podemos apreciar que no solo se fortalecieron algunas decisiones tomadas en diversos precedentes judiciales, lo que a su vez resultaron invalidar las normas correspondientes de Querétaro, sino que se clarificó también las cuestiones de financiamiento privado sobre el público para este tipo de candidatos y se ratificaron los parámetros sobre los requisitos establecidos para obtener el registro como aspirante, acta de asociación, cuenta bancaria y posteriormente como candidato propiamente dicho, porcentaje de firmas. Situaciones que, como señalé al inicio de la plática, pueden hacer perfectible el modelo contemplado en la legislación vigente, aunque quedará en manos del legislador hacerlo. Hasta aquí sobre el tema de candidaturas independientes. Al igual que el tema anterior, abordaré un poco los antecedentes de la elección, de la figura de la reelección, para después tratar el tema de la reforma que dio origen al marco normativo vigente y el impacto que podría tener en el proceso electoral. Es la primera ocasión que nos enfrentamos ya, porque tenemos ya los procesos de reelección. Aunque la claridad de la definición nos daría a entender que es reelección, me permitiré citar a Dieter Nolen, quien entiende la reelección como el derecho de un ciudadano y no de un partido que ha sido elegido y ha ejercido una función pública con renovación periódica de postular y de ser elegido una segunda vez o indefinidamente para el mismo cargo ejecutivo o mandato parlamentario, o la posibilidad jurídica de un individuo que haya desempeñado algún cargo de elección popular para contender nuevamente por el mismo cargo al finalizar el periodo de su ejercicio.
Como sabemos todos, el tema de la reelección nos fue enseñado desde una perspectiva restrictiva. Al inculcarnos la frase maderista sufragio efectivo, no reelección, que Francisco I. Madero abanderaba en las elecciones de 1910 cuando era presidente de México, Porfirio Díaz de Madero. De hecho, él fue el primero en utilizar el enunciado, con Porfirio Díaz, curiosamente, cuando buscaba que Benito Juárez no fuera reelecto. Pues bien, y el plan de él, yo decía, de no reelección, y esta será la última revolución, así decía Porfirio Díaz. Francisco I. Madero dice, sufragio efectivo, no reelección. Y este concepto de la reelección nos quedó de la no reelección nos queda muy grabado en nuestro diario mexicano. Y ha predominó durante varios años en la conciencia colectiva, cuando lo cierto es que la reelección tuvo otras incidencias en nuestra historia. Algunos autores, como Celaya, citado por Ilka Remino, exponen que el principio de la no reelección en oposición al continuismo constituye el fundamento de la política democrática en la región de América Latina, tras los regímenes dictatoriales desde finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Esto porque la reelección era empleada para un ejercicio de poder con, uno, regímenes autocráticos basados en un supuesto cumplimiento de la normativa, pero mediante la celebración de elecciones no competitivas. 2. Regímenes dictatoriales, el líder del partido se hace sustituir mediante otros candidatos para ostentar el cargo como jefe del Ejecutivo. 3. Regímenes personalistas, donde el dictador continúa su mandato sin interrupciones en forma dictatorial. Y es que si bien a nivel presidencial se prohibió la reelección en la época del constituyente en 1917, esta resurgió brevemente en el periodo del entonces titular del Ejecutivo, Plutarco Elías Calles, hasta ser abolida en 1933 con la doctrina antireeleccionista, aunque se aduce más bien una cuestión política ante la muerte de Álvaro Obregón. Este episodio histórico, según resume la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, consistió en un breve restablecimiento de la reelección presidencial con la reforma del entonces presidente Calles en 1927, supuestamente para posibilitar que Álvaro Obregón, que había sido presidente en 1920 a 24, volviera a ocupar este cargo. El saldo de la sucesión presidencial de 1928 fue verdaderamente trágico. Los dos contendientes de Obregón mueren violentamente. Los generales Arnulfo R. Gómez, fusilado el 4 de noviembre de 1927, y Francisco Serrano, asesinado el 2 de octubre de 1927 en la matanza de Huitzilac, y el general Obregón, victimado ya en su condición de presidente electo el 17 de julio de 1928. 3 candidatos a esa elección murieron antes de poder participar en la misma. Meses después nace el Partido Nacional Revolucionario, PNR, y fue esta formación política que, después de celebrada su convención nacional en Aguascalientes el 30 y 31 de octubre de 1932, la que propone directamente a la Cámara de Diputados la reforma del 83 constitucional para impedir en forma definitiva la reelección presidencial, con el fin de aglutinar las diferentes fuerzas políticas y evitar este tipo de situaciones que ven pasar. No olvidamos que en la época de la revolución propiamente dicha, pues Carranza fue luego Zapata, luego Carranza, y así vamos encontrando cómo unos a otros se iban eliminando por las cuestiones pues, del caudillismo, y había necesidad de acabar con esto. Sin embargo, aprovechando esta iniciativa, sin mediar ningún argumento convincente, el Partido Nacional Revolucionario propuso establecer la no reelección inmediata también de diputados y senadores, que no tenían nada que ver con los conflictos políticos que se habían desatado por la sucesión del poder en el Ejecutivo. Y bueno, desde luego hemos sabido que en las cámaras pues, se requiere de especialización, y entre más se tenga una curva de aprendizaje de la legislativa, pues es mejor que tengamos diputados con conocimientos de causas. Pasa, y así se da en la mayor parte de los países del mundo. Pero
Por esa razón, digo, si digamos no encontramos en los antecedentes legislativos el por qué se extendió la prohibición también a los diputados y senadores. Y en el artículo 116 damos de la Carta Magna. La Comisión Primaria de Puntos Constitucionales y la Primera de Gobernación estimó la extensión del principio antireeleccionista obedeciendo a una poderosa demanda social, entre comillas. Leo literalmente: un clamor insistente pide la renovación absoluta de hombres en el poder legislativo. Esa fue la razón. Un clamor insistente pide la renovación absoluta de hombres en el poder legislativo. Y es la razón que encontramos ahí. El diputado Ezequiel Padilla afirmaba en ese entonces: con estas reformas vamos a poner cortapisas a la voluntad del pueblo, a vulnerar uno de los sistemas más certeros que tiene para revisar la actitud de sus representantes en el Parlamento. Pero era necesario eso, un sacrificio a la doctrina constitucional, porque el continuismo, la reelección, había expulsado de la Cámara el sufragio efectivo. Según Fernando F. Dvorak y Benjamín Gil, la no reelección constitutiva de legisladores obedeció más a un intento de la élite política revolucionaria por centralizar un poder que desde la independencia se encontraba disperso entre innumerables grupos locales. De esta manera se controlaba a quienes serían los próximos candidatos y como consecuencia futuros legisladores desde el poder central. Suena lógico, suena razonable. Así tuvieron que pasar casi 81 años para que de nueva cuenta se incluyera la reelección en nuestro país. La reelección, desde luego, a diputados y senadores, a las cámaras donde era necesario, y también a presidentes municipales. No así al presidente de la República, seguimos conservando ese principio de no reelección, porque era donde debe conservarse en última instancia. Pues ello no significa que el tema haya sido olvidado, ¿no? Por el contrario, por lo menos en el tema de legisladores, persistió en la mente de algunos diputados y senadores. En 1964, por ejemplo, sale el tema por primera vez a discusión dentro de un órgano legislativo, de la mano de un grupo político ajeno al que en ese momento ejercía el poder presidencial y la mayoría del Congreso. Fue el 13 de octubre de 1964 cuando la fracción parlamentaria del entonces Partido Popular Socialista, encabezada por Vicente Lombardo Toledano, presentó una iniciativa de adición al artículo 54 de la Constitución a la que se agregaría una fracción sexta para añadir la frase: los diputados podrán ser reelectos. Sin embargo, los resultados no fueron positivos y el tema volvió a resguardarse, a rechazarse el dictamen en la Cámara de Senadores. Para el año 2004 se realizó una encuesta para conocer la viabilidad del tema, presentada por la 59 legislatura de la Cámara de Diputados, y se observó que el total de opiniones sobre la reelección de legisladores, aquellas que mencionaban el nivel federal representaban 93.5%, el nivel estatal 4.5% y el nivel municipal 2%. También destaca que entre los tipos de opiniones a favor representaban el mayor porcentaje con 62.6% contra 18.9% de las opiniones en contra. En 2005 el Senado aprueba la reelección inmediata de legisladores en comisiones, pero en el Pleno es rechazada y a finales de 2009 renació el proyecto discutiéndose en 2010. Josefa Cortés Salinas señala sobre este aspecto. En el contexto del presidencialismo mexicano en 1964, el PRI en el Senado rechazó la propuesta de permitir la reelección de legisladores sin discusión alguna. En 2005, después de que se fragmentó su hegemonía política, también estuvo en contra de restablecer la elección de legisladores. En 2005, el PRD en el Senado fue uno de los partidos que impulsó la iniciativa y 5 años después no está a favor del proyecto. En este punto hago una reflexión, pues el tema persistió en la agenda política y en el caso de la opinión del doctrinista citado, existió una variante respecto a la visión de la propuesta de volver a incluir el tema de la elección. No por nada se hace mención a la existencia de un derecho dinámico acorde a los cambios surgidos dentro de la sociedad y respondiendo a los tiempos. Lo hemos visto con las cuestiones de género, de los derechos de las personas indígenas y también por lo que hace al tema de la elección. En la propuesta de este año se indicaba: un legislativo fuerte no puede entenderse sin parlamentos profesionales y expertos en sus temas,
Resulta evidente, y así lo establece la mayor parte de la doctrina, que el incentivo más poderoso para un buen desempeño de los miembros del legislativo se encuentra en la posibilidad de reelegirse. Según estadísticas proporcionadas por Campos, solamente un 13% de los diputados que han sido electos entre 1934, año en que se conformó el primer Congreso, que había de elegirse con base en la reelección inmediata, y 1997 se han reelegido alguna vez. La experiencia legislativa a través de la reelección no consecutiva no se ha producido ni siquiera dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional, a pesar de su larga permanencia por mayoría absoluta en la Cámara. Por ejemplo, el legislador Blas Chamucero Sánchez fue electo 6 veces diputado y 2 veces senador por el PRI, sumando un total de 30 años. Solo un legislador diferente del PRI, Jorge Cuixca García, ha sido 4 veces diputado y 1 senador, contabilizando un total de 18 años. Esto en elección no consecutiva, bajo las reglas imperantes hasta 2014. Después de los debates del año 2013 en torno a este concepto y su previsión histórica nacional, surge a la luz la reforma política de 2014, en la cual, entre otros temas, la reelección llamó la atención, pues nuevamente se regresaba a este principio. La reelección legislativa federal consecutiva, en el artículo legislado en el artículo 59 constitucional. Y dice que en el ámbito federal se contempla que tanto senadores como diputados pueden reelegirse hasta por 12 años, es decir, que los senadores podrán hacerlo hasta por 2 periodos consecutivos, mientras que los diputados podrán hacerlo hasta por 4 periodos consecutivos. La reelección consecutiva municipal, artículo 115 constitucional. Las constituciones de los estados podrán ser adecuadas para establecer, en ejercicio de su autonomía, la elección consecutiva de los miembros de los ayuntamientos, presidentes municipales y regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando la duración del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. Reelección legislativa local consecutiva. En el artículo 116 de la Constitución se prevé que los estados deberán modificar sus respectivas constituciones para establecer la posibilidad de reelección consecutiva de diputados hasta por 4 periodos consecutivos. La reforma establece que si un legislador o municipio busca la reelección, tendrá que hacerlo por la misma vía por la que resultó electo la primera vez, es decir, por el mismo partido político o coalición que lo postuló o por la vía de una candidatura independiente, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Como corolario, las reformas para los cargos federales se aplicarían a partir del 2021, cuando sean electos en 2018, y en el caso de ayuntamientos y diputados locales podrían aplicar reelección a partir del proceso electoral de 2018 si fueron electos con posterioridad al 10 de febrero de 2014, fecha en que entró en vigor la reforma, y siempre que el mandato no sea superior a 3 años. En virtud de esta aprobación se reglamentó su aplicación en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el artículo 238, párrafo primero, inciso G y 6. Se establece como requisito para el registro de las candidaturas en las cámaras de congresos de la Unión y los congresos de las entidades federativas a quienes busquen reelegirse en sus cargos. En términos generales, para resumir un poco, que es un poco más larga la intervención, pero resumir, ya es factible la reelección, pero no es una reelección absoluta. Está dada con bases en la posibilidad de ser reelectos, y a quienes se les otorga el derecho, al final de cuentas así pareciera, es a los partidos políticos a volver a postular a su candidato, porque si el partido político que lo postuló no lo asume como candidato, entonces, de acuerdo con la propia legislación, no podía participar, salvo que fuera candidato independiente, pero tendría que haber renunciado 2 años antes de que fuera postulado. Entonces, como que aquí se antoja un sinsentido en esta reforma. Por otro lado, hemos visto que en la actualidad pues hay cambios de un partido hacia otro de los ciudadanos. No estamos en una etapa en que las ideologías de los partidos no necesariamente identifican a las personas. Ustedes conocen perfectamente lo que ha estado sucediendo en este proceso federal en relación con esto, que vemos militantes de un partido que se pasan a otro, que parecieran disímbolos, porque
completamente y sin embargo se está dando esta situación. Tal vez el legislador trató de prever esta situación y por esa razón otorga al propio partido que lo postuló y que lo llevó al poder el derecho de decidir si el ciudadano va a poder participar o no en la contienda electoral. Y señala la Suprema Corte que sobre la libertad configurativa de los estados para determinar los requisitos de la reelección. Refería que para el caso de los diputados que busquen la reelección solo podrán ser postulados por el mismo distrito electoral por el que obtuvieron su constancia de mayoría en la elección inmediata anterior, o bien siendo incluidos en la lista de diputados por el principio de representación proporcional del partido político que los postuló inicialmente. Los diputados electos por el principio de representación proporcional que pretendan la reelección podrán ser postulados por el principio de mayoría relativa como por el de representación proporcional. En relación con este tema, la Suprema Corte consideró que no les asistía la razón a los promoventes en virtud de que la disposición compartida no violaba el derecho de ser votado, pues no contiene restricción alguna en este sentido. Por el contrario, reconoce la llamada elección consecutiva de los diputados de la legislatura del Estado de Puebla, lo que dijo era congruente con lo ordenado en la Constitución Federal. Y en motivos anteriores, el legislador del Estado de Puebla, conforme a la libertad de configuración legislativa, podía establecer los requisitos necesarios para que quien se postule como candidato a legislador tenga el perfil para ello, con limitaciones que no hagan obligatorio ese derecho. Se alegaba que las disposiciones que contemplaban quienes hubieran sido ocupados los cargos de síndico o regidor podían ser postulados en el periodo inmediato siguiente como candidatos a presidentes municipales, sin que ello suponiera reelección, pero quienes hayan ocupado el cargo de presidente municipal no podían postularse como candidatos a síndicos o regidores en el periodo inmediato siguiente. Que tenía que ver con el estado de cabeza. En todo caso, corresponderá implementar los demás mecanismos de control previstos en la ley a los procedimientos sancionadores, fiscalización para impedir la posibilidad de uso de recursos de los funcionarios públicos al reelegirse en sus campañas electorales. Seguramente, amable auditorio, habrán surgido algunas dudas respecto a estos nominativos a la luz de los precedentes que acabo de referir, pero como dije con antelación, corresponderá decidir probablemente en caso de impugnación o consulta a los órganos electorales competentes. Dejo sobre el tintero por el momento el contraste entre la normativa y las acciones de inconstitucionalidad comentadas. Lo que sí destacaré es la promulgación del mismo, pues han sido pocas las autoridades que han tratado de regular dicha situación. De momento, recuerdo que el caso del reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular aplicable en el estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, como una de las primeras en establecer parámetros de elección consecutiva, mencionando, por ejemplo, que los diputados al reelegirse por el principio de mayoría relativa solo lo podrán hacer por su mismo distrito electoral y que en el caso de diputaciones electas como candidaturas independientes solo podrán postularse para la elección por un partido cuando se afilien y demuestren su militancia antes de la mitad de su mandato. El tema de la elección está marcado en una pauta de un modelo sobre el cual crecimos y fuimos educados en cuestión cívica. Ahora se nos presenta como una ruta para profesionalizar la actividad de la administración pública municipal y la de nuestros legisladores. En un aspecto, hay muchas dudas y retos que solo el desarrollo del proceso electoral nos dará respuestas. El uso de recursos por los candidatos a reelegirse, por ejemplo. En otro, hay respuestas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral de la Judicial de la Federación sobre la aplicabilidad del nuevo principio, separación de cargo, paridad de género y reelección, diferenciación de cargos. De esta manera, este proceso electoral de 2018 generará un campo vasto de aplicación de los principios estructurales del derecho de elección consecutiva, a la vez algunos lineamientos en materia de fiscalización o monitoreo de uso de recursos para aquellos que pretenden reelegirse sin separarse de su función pública. Veremos qué nos preparan estas elecciones. Finalizaré agradeciendo sus atenciones, así como de aquellas personas
anónimos en esta conferencia, pero cuyos trabajos de investigación se vieron reflejados en mi participación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, buenas tardes. Gracias. Cuando narraba usted el tema, el caso de Guadalajara de Jalisco, la persona indígena, usted decía que había muchos obstáculos en el proceso y que realmente esos obstáculos pues dificultaban a los candidatos independientes, ¿no? Tal vez así que se aprobó el hecho de apoyar la apertura de la cuenta. Sin embargo, vi un poquito, a ver si me puede usted aclarar el punto, me voy a referir al tema del 2% de respaldo ciudadano. Ahí hablaba usted algo de la Corte, que hablaba del 1%, y otro que quedó a disposición de las autoridades de cada estado. Y ahí usted hizo una palabra que me hizo un poco ruido, me gustaría que se pudiera aclarar, el tema de que es razonable. Cosa que me cae un poco de contradicción, ¿no? En las barreras y obstáculos que vivimos, los que hemos vivido este proceso, yo como aspirante a candidato independiente del municipio de Querétaro, vemos que sí son obstáculos que la propia ley nos pone. Bien, aquí la pregunta es, no me quedó tan claro ese 1% y qué pasa con las leyes estatales y en qué se basaría ese criterio del 2%. Entiendo yo que la Sala Superior de Monterrey bajó el 2.5% anterior al 2%, si no me queda claro, pero lo corrige usted, por un lado, y por otro lado, el 2%, si para constituir un partido político la propia ley le pide 0.26%, si no mal recuerdo, 100,000 pesos de financiamiento público, en un mes, recabar un respaldo ciudadano al 2% de los electores no es nada más. Bien, con esto mi comentario. Gracias. Claro que no, le entiendo perfectamente. En ese sentido, debo señalarle que la Sala Superior, como lo señalé en mi intervención, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación había dicho que lo idóneo era que se permitía, porque viene la discusión, hablamos de legislaturas en las que se exige el 5%, ¿no? Hemos estado hablando en este periodo, por el periodo que hemos tenido desde que tenemos que entonces se utiliza la fecha, desde legislaturas que establecen el 5% del padrón hasta legislaturas que establecen el 1%, ¿no? Y en este sentido, la Sala Superior dijo, no, bueno, lo más razonable es ajustémonos a lo que se dijo en la Convención de Venecia en relación con el tema, que sea un 1% del apoyo de ciudadanos. Y sobre este criterio veníamos trabajando las salas regionales de las 5 circunscripciones del país, entre ellas la sala regional de Monterrey, que es la que corresponde que resolver a ustedes sus asuntos. Y pues se venía avanzando, digamos, en un momento determinado la sala regional de Monterrey dice el 2.5 creo que está por encima, bajemos al 2 y se les otorgó el 2, ¿no? Y perfectamente hubiera podido decir, con base en los criterios, el 1%. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta acción de inconstitucional a la que me referí, estableció que no, que es el 2% es razonable, lo dijo la Suprema Corte, no lo digo yo, y por cómo voy a entender la razonabilidad, pues los ministros de la Suprema Corte entienden que es un tope que a ellos les parece razonable. Está en tela de juicio, a la Convención de Venecia dice lo razonable es el 1%, nosotros podemos opinar hasta el 0.5%, si en la época antes de la revolución se exigía, para poder no se exigía nada, y para constituir un partido político se exigía nada más 100 personas que lo constituyeran. En la actualidad pues, se han incrementado los requisitos. Pienso yo que de nacimiento la candidatura independiente pues nace dentro de una inercia de un país en el que el monopolio de las candidaturas lo tenían los partidos políticos, y en esa inercia las diversas legislaciones pues se han pronunciado en tratar de controlar un poco la situación, y en esa medida es que yo lo veo. Desde luego, cada quien podrá decirlo con su propia experiencia, como es la propia. Lo cierto es que en las salas regionales tratamos
de quitar lo más posible esos obstáculos o de irlos eliminando, pero sí en la medida que no contradigamos a nuestra máxima casa de justicia, la Suprema Corte de Justicia. Y ahí ya en ese devenir pues nos fijó un tope la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a ese tope es al que tenemos, y es el tope que tiene Querétaro, como yo se los había señalado. En relación con los problemas a los que se enfrentan son muchos, y desde luego que los tiempos que se les otorgan son muy breves para cumplir con las 4 etapas, para tener la asociación civil, para registrarla ante la Fiscalía, o sea, la Hacienda, para obtener incluso, o sea, nosotros en nuestra sala regional hemos tenido 4 casos en los que los bancos son el obstáculo, y ya estamos hablando de entidades privadas que son las que están obstaculizando el acceso y no otro tipo de situaciones. Y no se diga el resto, ¿no? Hemos visto las cuestiones que se han derivado del uso de los medios electrónicos para la obtención de las firmas de apoyo, etc. Es un tema sobre el cual vamos iniciando. Tenemos 4 años, desde 2014 a la fecha, 4 años con las candidaturas independientes. Vamos a tener que ir creciendo y a golpe de sentencias o a golpe de ir solicitando a los legisladores que se vayan bajando esos derechos. ¿Se van a bajar o se van a endurecer? No lo sabemos, la propia historia no lo va a demarcar. Pero de que estamos en una etapa de transición en la que nosotros, los ciudadanos y el país en general, está tratando de cambiar y está tratando de establecer nuevos mecanismos de acceso al poder, pues estamos en ellos. Ahorita, por el momento, por la inercia que se vive de haber transitado por el monopolio de los partidos en relación con la postulación de candidatos, obviamente que esas deben de ser las razones, ¿no? Pero razonabilidad o no, ya los ministros sabrán por qué lo habrán establecido en ese campo. Con todo respeto a su juicio o a su sentido común, no estima usted que tanto a Calura, tanto a Barrera, como usted lo señaló, una burocracia electoral y el monopolio que ejercen los partidos en el ejercicio de los derechos a ser votado o a ser elegido, no se frena la democracia. No estima usted que la legislatura de los estados hace sus leyes electorales a todo para no abrirle al ciudadano participar y ejercer su derecho a ser votado o elegido. No estima usted que hay inequidad, que hay desigualdad entre los partidos políticos, que ellos sí se les financia con dinero del pueblo y a los ciudadanos no se les financia con nada. Eso sí se les saca con el condicionamientos para que no participen. Y los que participan lo hacen con mucho coraje, con muchas ganas de servir a la comunidad, no servirse de la comunidad. Que en esos términos de su conferencia, yo estimo que ustedes, como representantes del tribunal electoral, ejercen y aplican la ley sin contradecir a los criterios o a las jurisprudencias que establece la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Electoral. El Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación. Pero yo me pregunto, ¿cuándo va a crecer la democracia en este país? Con tanta atadura. Y le repito, son legislaciones que a mi juicio muy personal son hechas a modo para que el ciudadano no participe en el ejercicio del poder público para servir a su comunidad, sino va por otra finalidad diferente, mezquina, y que nos estamos viviendo en este momento en este país. Desde que yo salgo un niño, más bien un adolescente, veía que ahora veo con mucha tristeza ya como en la tercera etapa de vida, he progresado casi nada en la democracia. Hemos hecho hasta algunas, los que llegan a legisladores,
En lugar de preocuparse por servir a la comunidad, se preocupa por servirse a ellos. Y así podemos ver cómo se ejerce el poder con los gobernantes. Alguna vez, en un problema reciente, aquí dentro, fuimos a ver al señor gobernador y nos recibió una persona que nos dijo un problema de agua. Ese es problema entre particulares. Dice, bueno, con todo respeto, señor licenciado, acá hay gobernantes y gobernados. Y los gobernados y los gobernantes acuden cuando se rompe el orden jurídico, se acude a los gobernantes, ya sea a un tribunal o a la administración pública. Ustedes están para servir a la comunidad. Lógicamente yo fui con ese pensamiento, me contestó, ese es otro tema, pero vamos a ver qué podemos hacer, a ver cómo podemos resolver el problema de agua. Y en 24 horas resolvieron el problema del agua en un racionamiento que agrupa a más de 14 sancionadores. Entonces, ahí claramente vemos con tristeza la democracia no avanza, ni se podrá consolidar mientras existan intereses mezquinos que no permitan el avance de que el ciudadano realmente sirva a su comunidad, el verdadero ciudadano que busca ejercer un legítimo derecho, porque hay desigualdad en cuanto al financiamiento por un ciudadano que aspira a un cargo público. El partido lo financia con los dineros del pueblo, que pagan los impuestos. Y el ciudadano tiene derecho con la bendición nada más y se enfrenta a una burocracia electoral. Señor, muchas gracias por escucharme. No, al contrario, gracias a usted. Muy interesante su planteamiento. Y debo de señalarle, que yo pues, lo veo desde una perspectiva diferente. Desde luego debo decirle, ante el señalamiento de que la democracia no ha avanzado muchísimo. Yo sí pienso que tenemos una reglamentación y una legislación adecuada que nos ha hecho crecer desde el punto de vista democrático. En el currículum que leyó la compañera está el tema de la participación del intercambio que propuso la propia Organización de las Naciones Unidas con un país africano, Tanzania. Y el motivo por el que se nos invitó a México a un intercambio con ellos es porque en Tanzania, desde que son un país independiente, no ha habido transición política del partido en el poder. Desde que Julius Nyerere independizó a Tanzania de la colonia inglesa, ese partido que él fundó y que se creó a su alrededor sigue gobernando. Entonces nos llamó para que explicáramos cuáles eran las bases por las que México, cuando menos, ha logrado alternancia en el poder, tanto en los estados como en la República. Nosotros, hacia su señalamiento, tuvimos, cuando usted era adolescente, como señala, un régimen distinto en el que pues no veíamos un cambio sustancial, donde no veíamos con claridad los procesos electorales, etc. Sin embargo, a partir de las reformas de 1994, 1996, se crearon dos instituciones fundamentales para México. Primero se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral, en aquel entonces denominado actualmente el Instituto Nacional Electoral, y se creó un tribunal. Primero, para aplicar una reglamentación muy sólida en relación con la forma como se iba a desarrollar el voto, y se establecieron candados a muchas formas y vicios que se tenían en aquel entonces para manipular la voluntad ciudadana. Esto cambió a partir de 1996. Los órganos electorales están, tanto los institutos electorales locales como el Instituto Nacional Electoral en la actualidad, estamos precisamente, y los tribunales electorales, estamos precisamente para garantizar, uno, que exista democracia efectiva. Debo hacer el señalamiento, porque mucho de su intervención tiene que ver con la democracia sustantiva, de qué es lo que hacen los gobernantes ya estando en el poder, pero tanto los institutos electorales de los estados como los
tribunales vigilamos porque la voluntad ciudadana sea respetada, ejercida en el voto. Los institutos hacen y tienen una serie de acuerdos que se ajustan estrictamente a la ley, precisamente para eso, para garantizar que nuestra democracia crezca y sea sana. Y uno de los síntomas que una democracia es sana es cuando hay alternancias. Y en México hemos tenido alternancias desde el 2000 a la fecha. Eso quiere decir, y en los estados no se diga, ha habido entra un régimen y entra otro, y eso quiere decir que en cuanto a la organización de las elecciones y a la vigilancia del voto por parte de los tribunales que las elecciones se ajusten a los principios legales y de constitucionalidad, se ha ejercido. Muy distinto es lo que hacen ya los gobernantes en el poder y todo esto que ustedes están señalando, que tiene que ver con un aspecto de democracia sustantiva, más no la que nos corresponde a las autoridades electorales. Yo le puedo decir con convicción que las autoridades electorales estamos haciendo crecer a la democracia y nos sentimos orgullosos de la democracia que tenemos en México. Y para cerrar, hago el señalamiento de lo que decía en aquel entonces. Un cambio en el poder en México en épocas pasadas nos costaba sangre. En la actualidad nos cuesta un poco de recursos que van del pueblo hacia la aplicación de democracia, pero ya no son los cambios de poder a través de la violencia como antes, y eso es crecer. Creo que sí, tenemos alternancia y eso es crecer. Creo que tenemos instituciones democráticas sólidas, con leyes sólidas que las pueden sustentar. Confiemos en ellas como autoridades democráticas y exijamos a nuestros representantes que una vez elegidos tienen que ejercer el poder, que cumplan con esto y otorguen en su momento las garantías de desarrollo democrático sustantivo, que es distinto. Por eso quise hacer ese señalamiento para establecerlo. En nuestra fórmula de un tribunal que vigila la constitucionalidad y un instituto, varios institutos ratificados en los estados que aplican la norma objetiva con certeza y con claridad, eso es lo que nos está garantizando a nosotros tener una democracia adjetiva sana y además mesas en las que se recibe la votación presididas por ciudadanos. Creo que vamos en buen camino. En ese sentido, yo no me siento tan preocupado por lo que vea la democracia objetiva y por lo que vea la organización y vigilancia de la legalidad y constitucionalidad. Muchas gracias. Hay un principio básico que es el principio de la equidad, entre otros principios. Desgraciadamente para algunos de nosotros no está en el INE ese principio. Y por ese motivo, cuando escuchamos a algunos de nosotros la figura de la reelección, todavía nos causa escozor a pesar de que es legal, completamente legal, ¿verdad? Pero no se han puesto a pensar las personas que fabricaron esa figura de la reelección, que se está cometiendo un acto de inequidad contra los militantes de los partidos y contra los candidatos del contrincantes del candidato que salió reelecto en su partido para competir. O sea, me explico. Generalmente, usted sabe que los funcionarios públicos, particularmente los diputados, tienen un sueldo magnífico, o si no, decoroso, comparado con el resto de los ciudadanos. Esa percepción económica pesa mucho sobre los demás miembros del partido que no ganan esa cantidad ni en sueños, ¿sí? Entonces, cuando se lanza esa persona, ejerce un poder muy fuerte contra esas personas y se ven atolondradas ante ese poder del diputado, que ni siquiera ahora renuncia, sino que sigue funcionando. Entonces las personas se sienten acorraladas y tienen que votar probablemente presionadas por su figura. Y ante las elecciones generales lo mismo va a pasar
con los candidatos que no han sido diputados. El señor diputado va a presumir que tiene mucha experiencia en la anterior legislatura y por supuesto los va a ver, es lógico, ¿sí? Entonces, cuando los ciudadanos hagan la designación de su voto, pues va a ganar esa persona porque tiene mucha capacidad, porque eso es lo que se ha argumentado, que las personas que tienen mucha capacidad pueden seguir trabajando como si fuera un trabajo en la fábrica o en otro tipo de trabajo. Entonces allí yo estoy viendo que hay mucha falta de equidad en esa parte, y yo no sé si el legislador cuando hizo esa figura de la reelección tomó en cuenta esta parte, y yo quería preguntarle su opinión de este detallito. Es un detallito, pero duele. Sí, a veces unas cosas implican el sacrificio de otras. Digamos, hasta este momento había mucha movilidad al interior de los partidos, porque una vez que alguien ocupaba el cargo de diputado, a no ser que estaban las listas de primer, etcétera, pero una vez que se ocupaba el cargo por mayoría relativa, pues ya no podía regresar a ese distrito a contender por el mismo, y eso daba oportunidad a que muchas personas volvieran hacia la postulación de la candidatura. En la actualidad no va a ocurrir eso, precisamente, o sea, sí, puede ocurrir o no, pero hay muchos factores que están también entran en esto, y uno de esos factores es la posibilidad de que no es un derecho que se pueda ejercer de manera absoluta la reelección. Un candidato podrá, un presidente municipal, un candidato a diputado podrá en un momento pretender serlo, pero el propio partido es el que tiene la última palabra de si lo postula o no. No puede acceder a tener derecho a que el partido lo postule de manera inmediata. Las mismas bases de los partidos, el mismo movimiento de los partidos políticos, sus fuerzas básicas de los partidos políticos habrán de decidir este tipo de cuestiones a nivel partido. Entonces, en ese sentido, digamos, hay una afectación. No hablamos de que sepan hacer el trabajo, hablamos de especialización de los diputados, reitero, en todo el mundo ocurre esta situación. La cuestión de la inequidad, pues, podría verse desde esa perspectiva, pero también podría verse desde la perspectiva de que los propios ciudadanos que están ejerciendo el cargo y lo hacen bien, y su ciudadanía además se los reconoce, pues tengan también la posibilidad de reelegirse tanto a nivel municipal como a nivel de diputados. Esa es una cuestión que digamos, equilibra un poco las cosas. Sí, puede ser doloroso para las bases, porque ya no va a haber esa misma continuidad que había antes, pero digamos, esto se ve limitado también a espacios de tiempo. La reelección, conforme está actualmente legislada, no va a ser tampoco una reelección como ocurre en los Estados Unidos de tiempo hasta que ciudadanos se mueran, ¿no? Tiempo indefinido, ¿no? Son nada más 12 años los que prevé la ley de posibilidad. Esto es 3 periodos de diputados. Bueno, yo sería que fuera una reforma en la que dijera se pueden reelegir indefinidamente y de por vida, ¿no? Unos 12 años, es como una especie de garantía. Pero no necesariamente se tienen que postular así. Ahora, concurre otro elemento, la garantía constitucional de paridad de género. Entonces, ahorita va a haber momentos en los que se pueda o no. Concurren otras circunstancias también que tienen que ver con el desempeño y con la posibilidad de que el candidato, su trabajo, sea rechazado por la propia ciudadanía. En la actualidad, las legislaturas tienen más apertura, y una vez que se está ejerciendo el cargo, se corre un desgaste, generalmente sucede así, o se corre un desgaste político que hace que pierda la credibilidad de esa persona, o se gana la credibilidad. Y eso es lo que los partidos políticos van a sustentar en unos y en otros casos. Si tienen un crecimiento, digamos, a nivel político, de credibilidad de la sociedad que lo eligió y confianza de esa sociedad, pues el partido obviamente buscará postularlo, porque le digo,
la última palabra la tienen los partidos, no lo tienen los propios candidatos, la última palabra la tienen los partidos y su decisiones al interior, de acuerdo con lo que sus integrantes o las fuerzas internas del partido establezcan y conforme a sus propios también normas democráticas al interior del partido. Por eso creo que está un poquito matizado y pues digamos, no podré yo refutarle de que exista cierta inequidad en ese sentido de que pues, ya no hay la misma fluidez, pero también eso se contrapone con el hecho de que pues, en las cámaras se busca una especialización cada vez mayor de las cámaras para que tengan mayor conocimiento de los temas. Ha de saber usted que en este momento estamos en espera de la resolución de las acreditaciones que se presentaron para que sean ya candidatos legales nuestros candidatos. En el caso nuestro ya son candidatos, son de hecho, jurídicamente. Entonces la pregunta es, señor magistrado, independientemente de lo que se comenta a nivel nacional, ¿qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer nuestros candidatos ahorita en este periodo? Estamos a 11 días de que se entregue el resultado, la resolución, ¿sí? Ya tenemos 2 semanas y días, pero nos va a quedar todavía un mes y medio a nosotros. Hablamos diputado local y presidente municipal, concretamente placa a diputado local, el distrito Marqués, y bananas a presidente municipal del Marqués. Enseguida, el Consejo Electoral y el Presidente de la Comisión Jurídica otorgará un reconocimiento al